Hola a todos compañeros, hoy os tengo preparado un tutorial rápido y sencillito para que podáis empezar a dar salida a todos esos materiales que tenéis acopiados durante las navidades y que soléis utilizar para hacer belenes. En este caso, rocas del desierto con corcho. Es algo muy sencillito, no tiene mucha explicación que dar, así que nada, no os voy a entretener, vamos a comenzar para que veáis cómo lo hemos hecho. ¡Venga! Para empezar, os he preparado 4 piezas completamente diferentes. Están hechas con corcho de abeto. Como podéis ver, son muy livianas y resistentes. Debido a su forma, pues podemos configurarlas de diferentes maneras. ¿Veis? Como si fuera un puzzle. Las podemos poner así, por ejemplo. O las cambiamos de otra manera. Bueno, eso ya según la necesidad de la partida o del juego, ¿vale? Vamos a probar ahora con una miniatura. En este caso un paracaidista alemán de la Segunda Guerra Mundial. La ponemos aquí, por ejemplo, encima. Como veis, la estabilidad es perfecta. Por el paso entre piedras. Queda muy bien. Le ponemos aquí, por ejemplo, en cobertura, en caso de que esté disparando. Aquí también, detrás de esta roca, disparando en esa dirección de allí. En fin, como veis, son unas piezas muy versátiles y genéricas, válidas para cualquier wargame, ¿vale? Así que ahora vamos a ver paso a paso cómo las hemos hecho. Como es habitual en mí, la base la vamos a hacer en DM de 3 milímetros, al que vamos a biselar todo el borde a 45 grados. Para simular las rocas vamos a utilizar corcho de abeto, en este caso este de aquí que tenemos, que se suele utilizar para los belenes de Navidad. Yo en cualquier proveedor asiático lo podéis encontrar, no es una marca extraña de encontrar y no tiene tampoco nada especial. También vamos a utilizar este mismo corcho, que también se vende un poquito más desmigado, para hacer rocas de menor tamaño. En cuanto al encolado, vamos a utilizar cola blanca de carpintero y pegaremos las piezas sobre el DM con la configuración que más nos guste. Previamente os recomiendo haber estudiado un poquito la postura e ir encajándolas, pues como más o menos veis que tiene un poquito sentido. Yo he decidido en este caso pues poner en el centro una formación rocosa un poquito más grande y 2 pequeñas en los laterales. Una vez pegados ya los 4 núcleos importantes de roca, vamos a intentar complementarlo un poquito con estos pequeños trozos de corcho, para darle un poquito más de variedad pues a los tamaños de las rocas. Bueno, ya tenemos todas las piezas presentadas, ahora lo que vamos a dejar es que frague el pegamento durante un par de horas, ¿vale? Aquí tenemos ya la pieza completamente seca, ha fraguado bien el pegamento y podemos ya empezar a trabajar sobre ella. Bien es cierto que lo podemos haber pegado con otros tipos de adhesivos, como puede ser con esta pistola de silicona caliente, que es mucho más rápida, pero para la unión entre madera y corcho yo creo que queda mejor lo que es la cola blanca, que a fin de cuentas es como unir 2 partes de madera. Pero vamos, eso ya a vuestra elección. Bien, ahora vamos a sellar todo lo que son las juntas. Estas de aquí, la del medio. Vamos a intentar también modelar un poquito unos taludes, y vamos a hacer que tenga el efecto de enterrado en el suelo. Para ello vamos a utilizar pasta blanca de modelar de secado rápido, que puede ser de marca DAS o en este caso Carioca, ¿vale? Simplemente hacemos un rollito y con los dedos vamos a ir aplastando y modelando pues en las partes que queremos tapar. Para que quede un modelado suave os recomiendo humedecer los dedos con agua. Esto va a evitar que se os quede pegado la pasta en los dedos, ¿vale? Si por lo que sea hay zonas en las que no llegáis con los dedos, pues siempre podéis utilizar una brochita, como esta, mojada en agua,
con la que podéis ir quitando cualquier rebaba o modelando pues las partes en las que tenéis difícil acceso. Shutterstock Music. Bien, ha llegado la hora de texturizar toda la pieza para que parezca arena del desierto. Como hicimos en el tutorial anterior sobre dunas, vamos simplemente a aplicar una capa de cola blanca y vamos a espolvorear sobre ella arena de playa o arena fina que tengáis por ahí. También lo vamos a intercalar con alguna que otra piedrecita de las de acuario, ¿vale? Para que parezca un poquito una zona de piedra molida, que no solo sea arena, sino quedaría muy soso. Y aparte que el desierto no siempre es arena, también hay, pues según ciertas zonas como Libia o Egipto, en las que hay zonas de mucha arena y zonas pues más pedregosas. Una vez que esté seco vamos a aplicar una segunda capa de arena para que tenga esto más volumen. Así que vamos simplemente primero a sellar todo con un poco de cola blanca al 50% con agua. Y antes de que seque vamos a espolvorear por encima la arena de playa. Como veis va a coger la arena un poquito más de altura. Va a tapar cualquier huequillo que haya quedado antes. Y además vamos a conseguir una capa muchísimo más gruesa. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Este es el acabado previo a la pintura. Como veis queda una pieza muy compacta. Así que venga, vamos a por el apartado de pintura. Comenzamos imprimando toda la pieza con un spray negro mate. Como no utilizamos esta vez piezas de poliestireno, no tenemos miedo a que se nos derrita ninguna pieza, así que tranquilamente podéis usar el spray. Acto seguido vamos a pintar todas las rocas con una capa base utilizando el color marrón bichos de Game Color. Shutterstock Music. Vamos a dar algo más de sombra y profundidad a las rocas. Para ello vamos a aplicar un lavado de tinta marrón, en este caso Agrax de Citadel. Lo vamos a aplicar generosamente, que entre por todas las fisuras y todas las grietas del corcho, ¿vale? Daremos un segundo sombreado en las rocas para darle algo más de variedad cromática. Para ello daremos unas aguadas con Calvary Brown, dejando que se mezcle con la tinta Agrax que hemos dado previamente. Shutterstock Music.
Cuando sequen las aguadas vamos a tratar de recuperar un poquito el color marrón bichos. Esto lo haremos dando un pincel seco suave a todas las rocas. Shutterstock Music. Bien, vamos a pasar a la base. Shutterstock Music. Vamos a aplicar una capa base a toda la arena con un sand hielo, ¿vale? Y acto seguido daremos un pincel seco tanto a las rocas como a la arena con una arena oscura de Model Color. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Como segunda y última capa de luces vamos a aplicar un pincel seco utilizando el color Pale Sand, de Model Color también. Como veis lo aplicamos a parches donde más incide la luz y el contraste queda muchísimo más pronunciado. Simplemente le añadiríamos algún que otro matojo o algún hierbajo que haya por el desierto para dar un poquito más de contraste a la pieza, pero vamos, eso ya sería un detalle opcional. Si queréis simplemente un desierto puro y duro de arena, con dejarlo así ya valdría, ¿vale? Shutterstock Music. Y este es el resultado final de nuestro proyecto. Espero que os haya gustado, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Shutterstock Music.